Un hermoso y lindo lunes. Estamos estudiando acerca de ese juicio. Hoy estaremos viendo la misericordia. La misericordia que Dios va a usar y ya la ha usado. ¿Cuántos de nosotros en realidad habremos de recibir esas misericordias? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, hoy para este hermoso estudio, nuevamente estamos aquí con los pastores Wilfredo y el pastor Freddy. Pastores, Freddy, ¿quieres decir algo al público? Bien, hermanos, es un gusto estar con ustedes nuevamente y compartir este mensaje que el Señor ha puesto en nuestras manos para beneficio de nuestras propias vidas. Estoy contento porque hemos ido entendiendo poco a poco este asunto del juicio, cómo realmente la justicia de Dios se manifiesta y se manifestará a gran escala en lo que va avanzando este juicio. En la lección que estamos estudiando, hoy habla acerca de la misericordia. La misericordia nos hace a nosotros entender que hay justicia en este juicio. Podemos estar contentos porque Dios está al control de las cosas para ayudarnos aún así a salir adelante en Amén. las pruebas. Amén. Gracias, Pastor Freddy. Y no, gracias, pastor, por su invitación y también la compañía del pastor Freddy que nos está acompañando. Y recuerden de que este es un estudio donde podemos compartir con ustedes, ¿verdad? Sería bueno que ustedes de pronto anotaran sus citas, porque a veces de pronto se pasan, para que ustedes las puedan estudiar después por sí solos, repasar y así poder aprender un poquito más sobre la palabra de Dios. Y como el pastor nos mencionaba, hay un juicio, que es el que estamos estudiando esta semana, que ustedes y yo, dice el apóstol Pablo, que todos tendremos que dar razón, ¿verdad? De lo que hicimos en esta vida, y que todos nos tenemos que confrontar allí, ¿verdad? Y como dijimos la primera vez, que el juicio, la palabra juicio trae como temor, porque bueno, va a estar el juez, va a estar el abogado, va a estar los testigos, pero mientras estemos del lado de nuestro Señor, aunque estemos en el juicio, porque vamos a salir bien librados, porque el Señor Jesucristo será nuestro defensor. Gracias, pastor. Bien, pues vamos a lo que es primero. La entrega a Dios, la misericordia del Señor. Vamos a orar. Señor y amante Padre, gracias en este día lunes te damos, porque siempre, Señor, cuando nos levantamos y ver los rayos del sol, oh Padre, cuánto agradecimiento nosotros debemos de tener contigo. Y hoy, Señor, que en esta semana nos estás mostrando a través de tu palabra el juicio que ha de venir, y en el cual en este juicio hoy veremos esas misericordias que tú darás a tus hijos. Quédate, Padre, con nosotros y con todo aquel que está frente a su televisor, escuchando y viendo, Señor, o llevando a cabo este estudio junto con nosotros. Amén. Dales, Padre, tu bendición y dales el discernimiento personal a ellos mismos, que estudien, Señor, y puedan ver el texto y el contexto de cada uno de los que aquí se citan. Amén. Rogamos de tu bendita bendición y de tu Espíritu Santo, en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Ok, hablando un poquito de este tema, de la misericordia de Dios. Y me gusta mucho el encabezado, no el encabezado, sino el comienzo de la lección de esta semana. Dice que la cruz y el juicio revelan que Dios es justo y misericordioso. Dos cosas interesantes: justicia y misericordia. Justo, ¿por qué? Porque es que el juicio nos expone a nosotros, ¿verdad? Tanto las cosas buenas, las cosas malas, y lo que Dios ha hecho por nosotros, en el sentido de que lo que hizo, pero lo que nosotros recibimos de Él, si lo aceptamos, ¿verdad? Y que si hicimos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios es justo y nos va a sacar bien librados de este asunto. Pero, ¿qué encierra la misericordia? Y aquí donde uno de pronto no entiende a Dios. Ustedes van a encontrar en la Biblia que Dios le dijo a Adán y Eva: el día que comas ciertamente, morirás. O sea, está claro
que el pecador tiene que morir. De hecho, cuando citamos en la Biblia, ¿verdad? De que la paga del pecado es muerte. O sea, eso está claro. Pero resulta que la misericordia de Dios es tan grande que no alcanzamos a entender que Cristo toma nuestro lugar y muere por nosotros. Pero la pregunta, pastores, es, el título nos dice realmente en una separación, la misericordia y el juicio de Dios. Quizás muchos se están preguntando, entonces, ¿el día del juicio va a haber misericordia? Claro que ¿O sí. cómo es esto? ¿Irá a haber misericordia en el día del juicio? Amén. Recordemos que el juicio ya está. Por eso lo Estamos en recalcábamos proceso. ayer, ¿no? Ok. El juicio ya empezó, el juicio ya está y la misericordia de Dios está sobre ese juicio. Si no hubiera misericordia de Dios, estuviéramos Ok. desamparados totalmente. Entonces, ¿la misericordia es ahora, durante este tiempo, o es el día, el juicio? Sí, es verdad, ya está. Pero, ¿cuándo es que se está aplicando la misericordia? Y de hecho la misericordia de Dios viene desde antes del juicio. Es lo que estaba mencionando ahorita el pastor acerca de la cruz. No podemos separar la una de la otra. Desde la misericordia de Dios viene desde antes incluso de la creación, el plan de redención que nosotros conocemos bien. Desde allí se plasmó la misericordia de Dios, un plan para que nadie se pierda, sino que todos tengan, ¿qué cosa? Vida eterna. Entonces, desde allí, desde ese plan, desde allí se plasma la misericordia de Dios hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, se manifiesta la misericordia a gran escala y esa misericordia nos sigue alcanzando hasta el día de hoy en este juicio y se prolonga hasta la etapa definitiva de este juicio. Cuando hablamos de etapa definitiva del juicio, no estamos hablando ya en la sentencia. Estamos hablando cuando ya se han definido los casos. Recordemos que todo es asunto de decisiones. ¿Ok? Quiere decir, nosotros entendemos que hay un juicio ejecutivo, ¿verdad? Que no es este. Este no es el juicio ejecutivo todavía. No. El juicio ejecutivo va a venir, y no sé si la elección lo va a traer, pero va a venir después de la venida. Sí, de o sea, Cristo. el juicio está partido en tres partes. Ok. Uno, que es el juicio investigador. La preparación. Ese que, ¿verdad? La preparación. Que eso de pronto lo vamos a retomar un poquito más adelante y ahondar sobre este asunto, sobre ese juicio investigador. Después del juicio investigador viene, y no sé cómo llamarlo, pero ese es como cuando se da la sentencia, ya se sabe quién es quién. Y la Juicio de etapa final, condenación. ajá, y el tipo, y el último de él ya es Juicio el ejecutivo. juicio ejecutivo, donde ya, ahora, lo que pasa es que la mente de muchos cristianos se basa en lo que dice en Mateo, creo que capítulo 25. Dice que cuando Él vendrá, apartará unos a la derecha y otros a la izquierda. La idea que tiene en la mente es, por ejemplo, el Señor Jesús llega, lista en mano y dice, Pedro Morales a la derecha, Pedrito a la izquierda, Juan a la derecha. No. Él no viene a hacer eso. Él cuando viene ya está a la derecha y ya está a la izquierda porque en el momento que viene, Ya se de definió. hecho Mateo, el capítulo 16, 27 creo que dice que Él pagará de acuerdo según lo que hemos hecho. O sea, cuando Él venga, Él viene a dar la recompensa, no hacer ese proceso de separación de salvación y perdición. No, eso ya está hecho. Por eso cuando el texto bíblico que dice el que es santo, santifíquese más. Y el que es injusto ya no puede hacer, o sea, ya no se puede hacer nada. Cuando el Señor venga, ya simplemente se ha decidido nuestra suerte eterna y simplemente Él viene como a corroborarnos quién se salvó y quién se perdió. Ok. Por eso era mi énfasis en la hora del juicio. Ajá. Comenzó, nosotros sabemos bien, 1844 comienza a correr el juicio. Cuando termina este juicio investigador, que es la primera parte que decía el pastor, termina un poco antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que entender que a partir de ese término de este juicio investigador se da lo que dice el pastor, la sentencia. ¿Sentencia de qué? Los que hicieron bien, dice, van a recibir galardón, dice el Señor. Él viene a dar galardón, es decir, a los que hicieron correctamente las cosas recibirán la recompensa de ir con Él a morar en la patria celestial. Los que no, entonces vienen las consecuencias de sus actos por haber violentado la ley. Después de eso
viene lo que usted mencionaba, pastor, la ejecución de esa sentencia. Pero a mí me llama mucho la atención, en este sentido, cuando hablamos de la misericordia de Dios, es que aún todavía está la gracia de Dios extendida para que nosotros tomemos decisiones. Eso les quería preguntar, o sea, entonces, a hoy en día, ya que la lección nos habla de misericordia de Dios y el juicio, por eso era mi pregunta, ¿en qué momento podemos ver la misericordia de Dios? ¿Cuándo se aplica? ¿Justamente en el juicio de condenación o se aplica a hoy, en este tiempo donde estamos conociendo el Evangelio eterno y en el cual hoy en día Dios está usando de misericordia de todo pecador que se arrepiente ante él? ¿Cómo Dios está usando esa misericordia? La misericordia se está reflejando hoy en día. Ah, ok. A través de su evangelio. Exactamente. Y terminará justo en el cierre de la gracia, cuando se cierre la gracia para nosotros. Esto lo aprendimos nosotros incluso hasta en los clubes, ¿no? Y en los departamentos. ¿Cuándo termina la gracia para mí? La misericordia para mí, cuando yo dejo de existir, cuando yo muero. Pero si yo vivo todavía para ese tiempo del cierre de la gracia del Señor, cuando se deciden todos los casos, más adelante se va a hablar de la marca de la bestia y todo esto, pero cuando ya cada quien toma su decisión, entonces allí la misericordia del Señor ha terminado, se ha cerrado. Por eso dice, consumado es, el tiempo ha terminado, no hay más tiempo, dice Apocalipsis. Cuando esto ha pasado, entonces nosotros veremos ahora revelado ya no nada más la misericordia de Dios, sino la justicia eterna de Dios manifestada a aquellos que decidieron bien. Ok, Pastor Wilfredo. Así es. Tiene... Sí, el pastor, como lo han ido explicando, es así, ¿verdad? Y me gustó mucho esa pregunta, porque la misericordia, ¿verdad? Pero la misericordia, como yo dije hace un momento, lo cansé a decir, es el hecho de tener el evangelio vigente para nosotros. Para mí es una demostración de que la misericordia de Dios está vigente y ahí está con nosotros, ¿verdad? Algo que quería mencionar, primero que todo, la Biblia nos recuerda que la paga del pecado es muerte. Pero quiero leer la cita de Romanos 6:23 que se menciona en el texto bíblico, en la lección de escuela sabática, Romanos 6:23, donde dice que el don, Romanos 6:23, el don gratuito de Dios es, ahí está, porque la paga del pecado es muerte, que eso es claro, o sea, aquí no tenemos para dónde agarrar, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese, nos muestra la realidad del pecado, o sea, es la muerte, y no estamos hablando de la muerte que morimos aquí en la tierra, sino esa muerte eterna. Pero luego el mismo versículo, no versículo siguiente ni antes, sino el mismo versículo me está diciendo que si queremos alcanzar la vida eterna, la encontramos en el Señor Jesucristo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es que muchos quieren alcanzar la salvación, pero sin Jesús. Ahora, muchas veces ven la religión, y especialmente el adventismo, ¿no? Que es la religión del no. No comas, no hagas, no digas, no bebas, no te pongas, no. Pero yo le digo a la gente, hermanos, pero es que si Dios ha puesto esto, es porque Dios quiere lo mejor para nosotros, para que tengamos una mejor calidad de vida, primero aquí en la tierra, pero se va a extender en la eternidad cuando vayamos al reino de los cielos. Entonces, muchos ven, es que usted esto es no, es que Dios le ha dicho porque quiere lo mejor para nosotros. Entonces, aferrados del Señor Jesús, las cosas que antes veíamos normales, ya no las vamos a ver normales. Como que, no, esto ya como que no me gusta, como que no me cuadra, porque como que va en contra de lo que el Señor me ha enseñado. Sí. Fíjense que ahorita que estás mencionando, pastor, esto, ¿qué cosa abarca la misericordia de Dios en el contexto de la salvación? Porque hay muchas corrientes ideológicas dentro de la iglesia ya, como por ejemplo una que tiene que ver con el catolicismo, que enseña que una vez salvos, siempre salvos. Y muchos creen que una vez que tú te bautizaste en la iglesia, ya eres salvo, ¿no? Sí. Incluso los evangélicos, ya algunos. Ya que te bautizaste, entonces ya eres salvo.
sea, ya eres salvo y eres salvo, puedes vivir haciendo lo que tú quieras, Pues eres sí. salvo. Sí. E incluso existe otra corriente ahora que se llama teología de última generación. Los que llevan la contraria a que antes de que venga el Señor tú debes dejar de pecar. Ellos dicen que tú vas a seguir pecando, cometiendo errores hasta la segunda venida del Señor Pecando hasta Jesús. cuando Cristo venga. Entonces, ¿cómo si el juicio investigador es este juicio termina, la misericordia se cierra, la gracia antes de la venida del Señor? ¿Cómo vas a seguir pecando? ¿Cómo se va a extender hasta ¿Y cómo vas a Cristo? ser salvo? Entonces, Ajá. la misericordia de Dios, ¿qué abarca? Porque muchos están en ese contexto así, ok, puedo cometer adulterio hasta que Cristo venga y ya cuando Cristo venga, entonces ahí me arrepiento, ¿no? Sí. O la famosa idea que también está en el lado de los evangélicos, que tiene que ver con el rapto secreto, ¿no? Ujú. También ya se tomó parte de la iglesia de que hasta que pase esto, entonces tienes oportunidad para el otro. Por ejemplo, en el rapto secreto, cuando se dé el rapto secreto, entonces los que han cometido pecados y no son santos, entonces ellos pueden Tienen la oportunidad. de arrepentirse para lo que viene, ¿no? En la iglesia estamos teniendo casi el mismo caminito. ¿Por qué? Por mal entender, mal interpretar las escrituras en el contexto de lo que es la misericordia de Dios. Así ¿Qué es. tanto abarca la misericordia de Dios en este juicio? Sí. Mire, Pastor Freddy, vamos a ver la primera cita. Amén. La primera cita, ¿qué nos dice Ellen G. de White? Ser perdonados como Cristo perdona no es solo ser perdonados, sino ser renovados en el espíritu de nuestra Amén. mente. Ahí está. Ahora, una cosa es que Dios nos perdona, Así. pero hay que mover todo aquel pensamiento mal que nos interrumpe la entrada a la gracia de Dios. ¿Por qué? Ezequiel nos dice, os daré corazón nuevo. O sea, cuando hay una transformación, un cambio, la imagen de Cristo ha de estar grabada en la mente, el corazón y el alma. Miren, para un arrepentido, a un perdonado, no puede en realidad desear de nuevo el pecado, porque sabe que la gracia de Cristo vino a él y Cristo lo perdonó. Pero si él sigue involucrándose en el pecado, va a llegar el momento en que el diablo lo va a agarrar y lo va a sacudir. Sí. El apóstol dice en 1 de Corintios, nosotros tenemos la mente de Cristo. Vean la renovación, el cambio. 12:2, ¿no? Sí, no, 1 de Corintios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 12, 16. En Romanos 12:2, pastor, dice ahí que transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es lo que aclara Pablo aquí también en Corintios. Dice también, sin el proceso transformador que solo puede producirse por medio del poder divino, las propensiones pecaminosas originales quedan en el corazón con toda su fuerza para forjar nuestras cadenas, Nuevas. para imponer una esclavitud que nunca puede ser quebrada por el poder humano. Ajá, para forjar nuevas cadenas para imponer. Y lo que dice el pastor Riva es verdad, hablando de este asunto, las nuevas tecnologías es hacernos creer que básicamente no tenemos solución para el pecado. Exacto. Pero aquí vemos lo que leyó el pastor Romero, que podemos renovar nuestra mente y nuestro corazón. O sea, hay una renovación porque lo podemos hacer. Y de hecho, el apóstol Pablo dice que nosotros, a cara a Dios, vamos a ser transformados, dice, como un proceso de renovación. Pero no es hasta que Cristo venga por segunda vez. No, eso es donde muchos hoy en día están cayendo y están pensando de que pues no necesito yo cambiar. Cuando venga Cristo me va a tocar con la varita y me va a transformar. No, hermanos, es hoy. Veamos esta otra cita, a ver si la tenemos ahí, Gilbert. Ahí está. Dice acá, alza tus ojos. Dios creó al hombre para su gloria. Vean, o sea, ese es el propósito del Señor y es renovarnos y llevarnos a donde Él quiere que lleguemos. No soportará, no puede soportar la presencia del pecado en su dominio. Y la sierva del Señor en otro libro dice
que esa es la preocupación de los ángeles. Sí. Por eso los ángeles anotan todo. Si en la iglesia hay individuos que están pecando voluntariamente contra Dios, y esto es ya sabiendo que es pecado, hay que echar mano de todo medio posible para llevarlos al arrepentimiento, hermano. Pero ya no se quiere hacer eso hoy. No, es que se tiene miedo de que se vaya de la iglesia, pero es mejor. Si no se hace esto, se deshonra el nombre de Dios. Oigan bien, aún carga sobre los líderes o sobre nosotros como pastores el no buscar y tratar de traer esta alma a los principios del Señor. Él es demasiado puro para probar la iniquidad. O sea, Dios quiere limpiar, y si ha de limpiar el cielo, también quiere limpiar su iglesia. El pecado de Adán podría ser considerado por las iglesias de hoy como un simple error que debiera ser perdonado inmediatamente y no pensarse más en él. Pero la norma de Dios es elevada y su palabra inmutable, y por eso todas las prácticas egoístas y codiciosas son una abominación ante su vista. Vean, toda esa lupa que viene sobre aquel que decimos ser hijos de Dios y mensajeros del Señor. Los corazones de los creyentes necesitan ser purificados, santificados, refinados y ennoblecidos. Amén. Ahora nos preguntamos si nos podemos hacer un análisis. ¿Tenemos estas características? ¿Realmente somos así? Miren hacia arriba, mis hermanos, dice la sierva del Señor. ¿Ha perdido el evangelio su poder para impresionar los corazones? Es una pregunta que realmente nos debe de llevar a hacer una respuesta. Es debido a que la influencia regeneradora del Espíritu de Cristo ha muerto, que los corazones no son purificados, santificados y preparados por el Espíritu Santo. ¿Acaso el Espíritu de Dios no está obrando, no está trabajando? Y dice ella, no, la espada del Espíritu, la palabra de Dios viviente, está todavía con nosotros, pero debe ser esgrimida con ahínco. Usémosla como lo hicieron antaño los santos de Dios. Mediante su poder viviente y vivificante se abrirá camino a los corazones. O sea, ¿qué hay que usar? Pues la palabra del Señor. Hay que vivir lo que hemos aprendido, lo que estudiamos. Hay que buscar cada día el Espíritu del Señor para que nos ayude a hacer una transformación. Yo siempre a esto le pongo como el gusanito, que es horrible y es feo. Pero cuando entra para ese cambio, sale una mariposita que todos queremos que esté en la mano. Así es, así somos nosotros. Necesitamos ese cambio, esa metamorfosis, pero aunque va a doler, pero vamos a ser realmente las joyas de aquel que vino a morir por cada uno de nosotros. Señor te bendiga, el Señor te guarde y Dios quiera que sufras esa transformación. Amén. Un hermoso día.